Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy hablaremos de la instrucción switch. Dicha instrucción es muy parecida a las sentencias if y else, es decir, que va a analizar diferentes casos con diferentes condiciones. Y en el tutorial de hoy crearemos un programa llamado calculadora, es decir, que el usuario va a ingresar dos números, asimismo un operador, para de esa manera ejecutar una operación. Empecemos. En primer lugar vamos a crear una variable y lo vamos a llamar a, y luego le vamos a decir al usuario que ingrese un número y para ello vamos a utilizar a la función prompt y luego escribimos ingrese un número. Asimismo vamos a utilizar a la función parseInt para de esa manera convertir el dato ingresado por el usuario a un número entero. Y luego debajo vamos a hacer algo muy parecido creando a una segunda variable la cual se va a llamar b y utilizamos a la función prompt y escribimos el texto que va a decir ingrese un segundo número. Y también vamos a utilizar a la función parseInt. Finalmente vamos a crear a una tercera variable y la vamos a llamar op de operador. Entonces le decimos al usuario que ingrese un operador, escribiendo ingrese un operador. Y luego vamos a utilizar a la sentencia switch para de esa manera analizar al operador ingresado por el usuario. Es decir, que escribimos switch y dentro del paréntesis escribimos el nombre de la variable que almacena el operador del usuario, es decir, la variable op. Luego escribimos las llaves. Las llaves pueden ir del lado de los paréntesis o debajo, es lo mismo. Continuemos. Entonces, dentro de las llaves vamos a analizar diferentes casos. Para ello vamos a escribir la palabra case, comillas, y dentro de las comillas vamos a analizar el primer operador que el usuario pudo haber ingresado. Entonces, escribimos el operador de adición, dos puntos, y debajo vamos a escribir document.write y dentro del paréntesis vamos a escribir el texto que va a decir la suma es, y luego lo vamos a concatenar con la suma de los números ingresados por el usuario, es decir, la suma de a más b. Entonces escribimos a más b y luego debajo vamos a utilizar a la palabra break y la función de este break es de finalizar el programa una vez que el operador indicado haya sido encontrado por el programa. Es decir, supongamos el usuario ingresó el operador de adición. Entonces, el programa va a ejecutar esta operación y como tenemos a un break en este espacio, el programa va a finalizar y de esa manera ya no va a analizar a los siguientes casos. Continuemos. Debajo escribimos una vez más case, comillas, y en este caso vamos a utilizar al operador de sustracción. Dos puntos y debajo escribimos document.write y el mensaje que va a decir la sustracción es. Luego lo vamos a concatenar con la sustracción de ambos números, es decir, a menos b. Agregamos un break y luego debajo analizamos a otro caso, en caso que el usuario haya ingresado el operador de multiplicación. Entonces escribimos document.write y el mensaje que va a decir la multiplicación es. Lo vamos a concatenar con la multiplicación de ambos números, es decir, a por b. Y luego vamos a analizar el caso de la división. Entonces, una vez más escribimos case, comillas, y escribimos el operador de división. Dos puntos y debajo escribimos document.write y el mensaje que va a decir la división es. Y luego lo vamos a concatenar con la división de ambos números, es decir, a dividido entre b. Y finalmente vamos a tener a un caso especial llamado default. Y dicho caso especial va a ser ejecutado siempre en cuando ninguno de los casos previos fue el correcto. Es decir, en caso que el usuario entró como operador a la letra X, lo que debe ser ejecutado debe ser el caso especial. Entonces, para ello escribimos default, dos puntos, y debajo vamos a mostrar el siguiente mensaje en la pantalla, el cual va a decir operador inválido. Y asimismo le vamos a agregar un break a dicho caso especial. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla y dice ingrese un número, ingresamos el 4. Luego dice ingrese un segundo número, ingresamos el 10. Y luego dice ingrese un operador, ingresamos el operador de adición. Clic en OK y podemos ver que dice la suma es 14. Correcto. Veamos una vez más. Refrescamos la pantalla, ingrese un número, ingresamos el 5. Clic en OK. Luego dice ingrese un segundo número, ingresamos el 8. Y luego dice ingrese un operador. Ingresamos el operador de multiplicación. Clic en OK
y podemos ver el mensaje que dice la multiplicación es 40. Correcto. Un repaso de todo. En primer lugar, hemos creado a dos variables para de esa manera obtener dos números ingresados por el usuario. Asimismo, hemos creado a una tercera variable, la cual hemos llamado OP, y dicha variable va a almacenar el operador ingresado por el usuario. Entonces, una vez ingresado a dicho operador, lo vamos a analizar utilizando a la instrucción switch. Es decir, que hemos escrito la palabra switch y dentro del paréntesis hemos escrito el nombre de la variable OP. Y luego dentro de las llaves hemos analizado a diferentes casos, para de esa manera verificar en caso que el usuario haya ingresado el operador de adición. Y si es que eso es verdad, lo que debemos ver en la pantalla debe decir la suma es seguido de la suma de los números del usuario. Y asimismo hemos agregado un break al final de cada caso. Y en pocas palabras, la funcionalidad del break es de finalizar el programa una vez que el operador indicado haya sido encontrado. Es decir, supongamos que el usuario haya ingresado el operador de multiplicación. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente el programa va a ejecutar la multiplicación de ambos números y debido a que tiene un break, el programa va a finalizar en esta línea de aquí. Y de esa manera ya no va a seguir ejecutando o analizando a los otros casos. Y al final de todos estos casos también podemos ver que tenemos a un caso especial llamado default. Y dicho caso va a ser ejecutado siempre y cuando ninguno de los casos previos fue el correcto. Es decir, en caso que el usuario haya ingresado como operador a la letra X o algún otro carácter. En ese caso, lo único que debemos ver en la pantalla debe decir operador inválido. Veamos un ejemplo de ello. Refrescamos la pantalla y dice ingrese un número, ingresamos el número 6. Luego dice ingrese un segundo número, ingresamos el 3. Y luego dice ingrese un operador. Supongamos ingresamos la letra J. Clic en OK y podemos ver que nos dice operador inválido. Y de esa manera hemos aprendido a cómo utilizar la sentencia switch, la cual se encarga de analizar diferentes casos. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.